Bueno, Percoji, querido. Estamos aquí. Ese buen. Saludo, hermanito. Salude ese buen. Celebro, celebro porque el día de hoy, mientras grabamos este tercer episodio, se estrenó a las 11 de la mañana ese buen podcast en todas las plataformas de podcast Salió. disponibles. Y bueno, en YouTube también. Así que nada, estamos celebrando como pueden ver y bueno, a quien está escuchando le cuento que hay unas empanaditas en la mesa, unas papas fritas, unas aceitunas y un brebaje artesanal, por cierto. Vale aclarar. Acá estamos con lo artesanal, loco. Con lo artesanal a full. De hecho, estamos grabando desde el taller de Flor del Viento, ¿no? Un Claro. emprendimiento textil ahí, súper lindo. Sí. Le copamos el taller a Voy Flor a del Viento. acomodar un poquito esto, si me lo permite la tecnología. Ahí va, ahora sí. Che, qué buen movimiento, qué agradecido me siento. Lindo, No estuvo sé lindo. si tenés algún breve comentario que me quieras hacer. Voy a decir un discurso que Un speech de lo, una horita y media. lo he preparado Bueno. hoy, todo el día. Para eso estamos acá, hermano. Muchas gracias. Solemne. Solemne gracias. Era corto así. El loco lo había preparado todo el día para decirlo bien. Claro. Con emoción. Muchas gracias. A veces lo simple requiere ahí su preparación, ¿no? Por supuesto. Por más que sean dos palabras. Bueno. No, quiero decir que estuvo muy, muy hermoso. Una recepción muy linda. Y que vamos a seguir acá. Seguimos. Siempre vamos a estar acá acompañándolos. Seguimos con ese buen podcast. Seguimos. Pero, bueno, estamos llegando a lo que sería el fin del 2021. Sí. Y con Ivo nos planteamos un poco la posibilidad de que ese buen podcast probablemente siga siendo solamente audio durante un tiempo, hasta que nos reencontremos físicamente, porque no tenemos todavía la certeza de a dónde nos va a llevar el camino Claro. durante los meses venideros. Pero ese buen podcast se va a seguir Se manteniendo ahí firme, sobre todo en lo que es las plataformas de audio. Así que si no nos sigue aún por esas plataformas, le invitamos a que Acelere. deje esta transmisión, a que abra una nueva pestaña Claro. o abra la otra aplicación de audio que tiene en su teléfono y le dé seguir a ese buen podcast. Claro, por favor. Lo pueden encontrar en Spotify, Spotify, en Anchor, en Anchor FM, Evox, como yo. Evox. Como yo, pero con X. Una versión robótica. Ajá, una robótica del buen Ivo. Evox generación 1. Perkoski. Riveros. Se armaba ahí toda una conversación. También en Pocket Cast está por publicarse, porque hay algunas plataformas que se demoran un poquito más. Bien. Después en Breaker, en Google Podcast. Bueno, en fin, acá estamos. Donde quieras encontrarlo, estaremos. Exactamente. Estos días, bueno, estamos llegando a fin de año en Argentina. Estamos hablando ya de calor, de días sobre todo húmedo acá. Pero de repente es como un calor chamullero. Un calor chamullero. Parece invierno. Claro. Parece invierno. Sí. De hecho, yo estoy en camperito porque recién salimos a comprar y hace falta, ¿no? Sí. Un calor raro. Se cambiaron las estaciones para mí. Se transformaron. Ahora vamos a pasar el invierno y recién en enero vamos a entrar en lo que es la etapa verano. Ahí va. Llegó un mensaje. ¡Apa! Llegó un mensaje de una oyente. Me gusta. ¿Te gusta cómo empieza? Sí. Bueno, una oyente del podcast hizo llegar un mensaje, una nota de voz, un audio, muy polémico. Nada, mentira. Nada, quiso hacer un aporte para el podcast y nos hizo una pregunta. Yo no la escuché todavía. Dije, se lo voy a mandar al Ivo, lo vamos a dejar acá para así lo escuchamos fresquito a ver cuál es la pregunta. A ver, capaz que la pregunta es, ¿cuántos años tienen? Puede ser. Claro. Capaz que es una pregunta... 23. ¿23 tenés? No tenés 23. ¿Qué no tenés? 24. 24. No, mentira. No, vos tenés 20. Para. 27 o no. Voy a cumplir 27. Vas a cumplir 27 Sí. el mes que viene. El mes que viene. Opa, sí. ¿día? 8 de diciembre. 8 de diciembre. 8 El de diciembre. 8. El 8. 27.
Mira, yo tengo 29. 29. Ya sé que no me preguntaste, pero te cuento igual. Algo me habían comentado. Justo hace poco estuve hablando con el Fer y me dijo, che, yo tengo yo soy de la misma generación del Pabloncho. Ajá. Le digo, ¿estás seguro? Sí, dice, y yo le decía, me parece que vos sos más grande, así. Ajá. Y me dijo, no, tengo la misma edad que el Pabloncho. Claro. Es ¿Estás más, por...? de hecho, soy por unos meses más grande yo, Ahí va, porque cumplo en junio, él cumplió 29 en septiembre. claro, claro, es verdad. ¿Estás Hace poquito. estás por entrar al tridente? Se viene la crisis. Crisis, Botones por crisis. todos lados. Dicen. Mm, Igual, o sea, en cada década, guárdala, Armando, epa, se subió ahí a la mesa. una compañera gatuna. O sea, yo he escuchado comentarios, gente que pasa a los 30 y dice, la crisis de los 30. Gente que pasa a los 40 y dice, la crisis de los 40. Hay crisis Ni para hablar todos. de... Bueno, el otro día estaba escuchando este podcast que me recomendaste vos, Ujú. que no voy a decir el nombre porque acá no hacemos publicidad a terceros. Claro, No, mentira. si quieren que paguen. El podcast se llama Aprender de Grandes. Ujú. De hecho, he escuchado varios y me parece re linda propuesta. Buen podcast. Traído a mí por el Johan o Joan. Querido Joan. Él depende de dónde esté, es un nombre, ¿sabes? Ah, no, Él, no, en no otro sabía. pueblo es Joan y acá es Johan. No, depende Sí, del estado bíblico del lugar, digamos. transformación no solicitada por su persona, en realidad Claro. tampoco, ¿no? Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, en ese podcast, ahí va, conecté. El episodio se llama Vivir 100 años y es la entrevista a, no me acuerdo el nombre, le pido disculpas desde acá, pero él sabe que me refiero a él. Es un hombre que tiene 94 años. Entonces, si, nada, Tuvo unas crisis. él puede hablar de las crisis de las décadas. Digamos. Claro. Así que nada, yo me veo bien para los 30 igual. Dicen que a él le decían que la crisis verdadera es a los 100. A los 100. Sí. Y la verdad que no la vivió todavía. Por eso. En un par de años lo va a poder decir Es todo un empíricamente desafío. su opinión. Hay gente que vivió más de 100 años. Sí, sí. O sea, yo creo que actualmente hay gente de más de 100 años, ¿no? Sí. Pasa que a ver, cuando uno no ve a nivel... Uy. Che, me acaba de rajuñar el cuello, brother. Mandí. Vení. Hay cosas que por no verlas en las redes o en los medios de comunicación antiguamente, uno cree que no existen, digamos. Claro, sí, las consideramos nulas. Claro. Entonces, si dejamos que la imaginación vuele, Mm, capaz que sí hay mucha gente de más de 100 años actualmente viva, ¿no? sí, qué loco, 100 años. Bueno, y este hombre, el de 94, dice que nació en el 1921. Wow, transiciones de 21. todos. No, claro, no, estoy mal. Estoy mal porque no me dan los cálculos, porque el loco Claro, tiene no. 94. Bueno, pero En el nació en la 30. década del 20. Sí, sí. Estamos hablando O sea- de que ha visto un par de presidentes, un par de crisis, un par de Se vio todo, generaciones. boludo. Cambio El de todos los nacimiento. colores. Claro, bueno, el nacimiento de la De era Jesús. tecnológica. Jesús. En el 20 antes de Cristo. El loco contaba siglos en realidad. Che, y hablando de crisis, vos, ¿qué onda las crisis? ¿Tuviste? Sí, tuve varias crisis. Bueno, o sea, puntualmente hablando de décadas. A nivel de edad no sé si sufrí una crisis todavía. Claro. La empecé a palpitar, me parece, un poco y creo que quedó ahí o sea, en el pálpito se acomodó, digamos, como fue como, bueno, la vida es la vida, digamos, y siempre van a existir igual. O sea, si pienso yo que si no hay, no es de pesimista, ¿no? Pero, o sea, si no hay crisis, quiere decir que hay alguna cosita de los cambios que no están transformando mucho, sino que está ahí como un poco estancado, porque una crisis estancamiento. no tiene que ser negativa en realidad. No, claro. De hecho, esta connotación de pesimismo arraigado a la palabra crisis, Claro. yo creo que eso es lo pesimista, porque en realidad, bueno, el otro día, mirá, has dado con las palabras porque justamente escuchaba una conferencia de Borja Vilaseca que decía esta frase de las crisis son las grandes promotoras del cambio. Claro.
Es como que uno no... A ver, no es que uno no cambia sin crisis, pero realmente llegamos a una tocada de fondo tan grosa que decimos, no, no me banco más. Claro, No me banco. O sea, uno, imagínate, tener una mochila tan pesada que qué decís en algún momento, no me aguanto, claro, me la quiero sacar un la voy a ratito, sacar. sentarme, descansar y seguir, o bueno, por poner una metáfora Claro. más visual, ¿no? Pero cuando vos decís, o sea, vos me hablaste de pálpito, ¿te referís a una crisis venidera, hablando de esto de la edad, Ujú. o algo más en general? No, eh, ya fue, o sea, ya sucedió, digamos, en realidad, pero em, Pero estás hablando de crisis de la edad, ¿te referías a la sí, edad? sí, sí, Ah, está bien, está bien. particularmente de la edad. Bien. Sí, de crisis de las otras también hay un montón, Sí, pero sí, de claro. esta de la edad, eso fue, un pálpito, un sentirla, vivió, digamos, estuvo presente, pero ¿Y a qué edad te pasó? me parece que como a los 24 Ah, por ahí. bueno, bastante contemporáneo. Sí, sí, una transformación. Pasa que ahí justo hay una gran transformación en mi vida, eh, en la que empiezo a explorar otras cosas, empiezo a Ujú. explorar las creaciones mucho. Las Entonces, creaciones. sí, sí, mi propia creación, digamos. Y eso me pone en un jaque, pienso que... O sea, perdón, hago Mm, un paréntesis a modo de pregunta. Claro, vos decís las creaciones, mi creación. ¿Te referís a que yo me imaginé a vos siendo consciente de que sos vos mismo una creación, claro, ¿no? Sos el eso. resultado de un proceso creativo. Claro, claro, a eso mismo iba, como Wow. yo al empezar a explorar en mí las creaciones que yo puedo hacer, también Sí. eso denota sí o sí en, en el pensamiento este de que yo también soy una creación. Gran reflejo lo que estás diciendo de que eh, nada del proceso creativo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso forma parte en realidad de... O sea, puede que sean simultáneos, como que no, también no, pero en mi caso pasó así, ¿no? La exploración de las creaciones que yo puedo dar se reflejó automáticamente en, en la exposición de que soy una creación, eh, de que por eso también puedo manipular esa energía, ¿no? Puedo Entiendo. manipularla porque soy eso también. ¿Hubo algún disparador que te haga Sí. de espejo, que vos decís, esto me está haciendo darme cuenta de que soy también una creación"? Eh, bueno, siempre en mi vida jugó un papel importante las películas, los films. Ah, grandes disparadores. Grandes disparadores de mi vida. Encima algunos ya muy explícitos. Muy explícitos, Mm, sí. Sí, empecé a toparme con cuestiones muy explícitas en los films, pero a la vez me topé con muchas cuestiones en la parte de la ilustración. Empecé a dibujar mucho, a ilustrar bien. mucho y ilustraciones que yo no tenía ni idea de qué eran, pero después de que las veía decía, ah, mirá, Claro, hay mucho de canalización claro, en el eso, acto de dibujar, eso. ¿no? De hecho, esta dinámica, hay muchas, ¿no? Pero por nombrar Mm, una sesión de psicología claro, con un niño, quizá la psicóloga en algún momento propone una dinámica que intervenga el dibujo, sí, y ahí hay mucha canalización en el dibujo de la lectura que podemos hacer de la psiquis del niño, por ejemplo. sí, sí, sin duda. Y a vos te Es, pasó a través de eso me también. pasó a través de Es eso, porque sí. sos un niño. Soy un niño, soy Qué un niño. Sí, lindo. sí, sí. Sí, los reatravesé de ese modo. Bueno, y en otras exploraciones también, ¿no? Uno altera su psiquis a gusto y a piacere en esos momentos también. Y... O se encuentra con unas alteraciones que estaban ahí medio claro, escondides. claro. Sí, sí. Así que eso también eh, no es que es la base fundamental, sino que en mi caso es como si me hubiese mostrado, como mostrarme el surrealismo de la vida, ¿no? Así como observar eso es un, te despiertas un montón de incógnitas, un montón de preguntas que algunas se responden, otras no tienen por qué responderse. Ujú. Eh, y así estamos. O sea, acá ya estás hablando
un poco de existencialismo, digamos, Claro. preguntas más Y existenciales. sí, Claro, sí. claro. Bueno, ¿te parece si escuchamos Sí, el audio de la oyente? escuchamos O sea, nomás. yo repito, la oyente, le pregunté si podíamos decir el nombre, me dijo, prefiero que sea la oyente, ¿no? Ahí va. Me encantó su respuesta. Quiero decir antes, si me permitís el espacio, Sí, sí. que bueno, quienes nos han escuchado desde el día uno, se darán cuenta que este es un espacio, hay un podcast que está como gestándose, ¿no? Mm, Formándose un poco en la dinámica. Podríamos probar de pedirle ahí a quien guste, de enviarnos me ahí, si gusta. puede ser una nota de voz, mejor. Mm, Creo que tiene, ¿no? tiene una Como, dinámica distinta. sí, una cuestión de sentir que la persona está Mm, acá, porque esto tiene mucho que ver con el audio, con estar mm, pendiente de lo que se escucha, entonces escuchar ahí la voz, la sí. calidez de la voz La o de la. intención. Ajá, La bueno, misma de una, intención. claro, claro, Sí. claro. A veces viste que le des un mensaje y decís, uy, todo mal con este mensaje y en Y realidad venía con todo claro, el amor del mundo, pero está escrito y las palabras no tienen intención a veces. entiendo, entiendo. Nada, el mundo de la interpretación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada, bueno, entonces invitar ahí a quien tenga ganas, nos manda un audio. Bueno, la gente cercana que nos conoce ya tiene Mm, nuestros contactos, pero si no, se ponen en contacto ahí de cualquier manera y nos mandan el audio, puede ser por el mail, puede ser, o nos piden los números y lo mandan. me gusta. Em, Quizá algún día no hacemos más esa dinámica y ¿por qué Sí, no invitar a una tercera persona, entrevistar, linda esa compartir dinámica ahí? también. Ahí, hoy nos comentaban de una persona que creo que va a ser la primera persona que se va a querer sumar. Un gran fan de ese buen. Ujú. eh, que lo hemos mencionado también en ese En el buen. día uno, En el día el uno. Andy, El Andy. ese buen Andy. Creo que es una persona que le va a encantar estar acá en las instalaciones de ese Bueno, buen. y si no le encanta, que venga Si no le igual. encanta, lo vamos a Nada. traer. No, ¿No? pero estaría bueno porque cada persona aporta su sustancia, ¿no? Mm, Y capaz que cada persona invita a que, con su misma presencia, digo, ¿no? A que el episodio sea como abocado más a una temática. sí, Por ejemplo, hay muchas preguntas que me encantaría hacerle a Andy respecto de el mundito de la programación sí. pero no tanto de tecnicismos, sino de la visión un poquito más filosófica o poética dentro del ámbito que es puramente tecnológico y Mm, que uno por ahí no asocia esas dos ramas, sí, ¿viste? ¿no? Y están re ligadas, en Claro, pero realidad. bueno, por eso me gustaría hacerle preguntas a él para que nos conteste desde adentro, como mencionamos el otro Mm, día, ¿no? Desde adentro de la sustancia, a ver un poquito esa visión. Pero bueno, en fin. vámonos. A ver si se escucha. Vamos a hacer una prueba ahí. A ver si querés lo pongo acá. Dale. No se está escuchando, brother. Ahí va, ahí va. Opa, creo que reconociste la voz, ¿no? Me parece que sí. A ver, vamos a poner el micrófono. Buenas, tengo una pregunta para ese buen podcast. Mi pregunta es, ¿cómo observan ustedes la evolución de su autoconocimiento a partir de los distintos hobbies que han tenido a lo largo de su vida? Opa. Gracias. Creo que es de Córdoba, pero de Córdoba de España. Ahí va. Córdoba, España. Bueno, Buena pregunta. buena pregunta, interesante y Linda, con, linda con pregunta. profundidad. Sí, sí, con profundidad. Me gusta. Autoconocimiento a partir de la exploración de hobbies. Buena. Hobby abarca mucho igual también, Abarca ¿no? mucho. Pero me gusta porque en una síntesis es la exploración del autoconocimiento también, ¿no? Sí, y o sea, no sé si me es posible así tan delimitadamente darme cuenta de que es un hobby hoy en día, hablo en Claro, mi experiencia. sí, Sí, o sea, yo entiendo que la pregunta va un poco más a hacer un recuento de nuestro pasado también, ¿no? sí, No sí. solamente en presente. Solo quería hacer ese comentario, que hoy en día es como que tengo ahí medio difuso los márgenes de qué es lo que es un hobby, porque al menos yo bueno, creo que a vos también te pasa un poco, pero corregime si me equivoco. Las cosas que en mí han sido hobby se van transmutando hasta llegar a ser, no Mm, sé,
una fuente laboral o una profesión, así sea, Sí. un tiempo y después no lo hago más, pero bueno, es como que voy tan a fondo con las cosas que voy, con este ser multifacético, ¿no? No lo Mm, digo como algo bueno ni malo, simplemente es una forma de, viste que hay gente que se aboca sí, a una sola rama y la estudia y se vuelve muy, muy técnica y muy pro dentro de ese claro, mundito, y hay quienes... seguramente hay gente que está más en el medio, porque bueno, hay de todos los colores y sabores en el claro, mundo, pero yo, por ejemplo, estoy en el otro extremo de ser más multifacético, de claro. ir a fondo, sí, ir a fondo con una cosa, pero de repente, plum, muta. Y bueno, mirá, estamos haciendo un podcast, digamos. El año Claro. pasado estábamos en otra, Sí, sí, brother. sí. Encima, bueno, pienso en esto que decís, que es, considero, por ejemplo, que el hobby, lo que es El Hobbit. el hobbit, un pequeño de la comarca. No, pienso que el hobby, lo que se puede como asociar, llevándolo a la pregunta, ¿no? A la pregunta en sí que se aboca en el autoconocimiento, la pregunta, ¿no? Eh, lo que es el hobby, me parece que es esa actividad, digamos, por ponerle algún, algún nombre, ¿no? Ujú. Esa actividad que uno disfruta, lo hace en el pleno disfrute, digamos, porque no es algo impuesto, sino que es una elección propia, que se realiza con una elección propia, y que genera dentro de esa actividad, está generando una transformación interna. Porque ya si estás accionando algo que te gusta, ya hay una transformación, le estás dando luz a una parte tuya eh, para presenciarla, para tomar presencia de esa parte, ¿no? Entonces, pienso que desde ahí podemos buscar el significado, porque claro, se va transformando y es como decís, capaz de hobby pasó a ser un aspecto laboral, Ujú. pero no dejó de ser un hobby porque lo seguís disfrutando, eligiéndolo, y las circunstancias capaz te llevaron a hacerlo aspecto laboral, pero sigue siendo una elección ahí más del disfrute, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la diferencia ahí, en este caso, o sea, cuál es el clic que hace que vos digas, ah, esto ya es algo laboral, como mencionas? Y Si, siendo que lo sigo disfrutando, que lo sigo haciendo por placer, claro, ¿qué lo convierte en laboral? me parece que o sea, el pleno lo convierte en laboral el pleno disfrute y el hecho de decir, o sea, primero, fundamental, de verle la beta también, ¿no? Decir, ¿Cómo? verle la beta, decir, bueno, este hobby puede generarme un ingreso, Claro. puede, Claro, o sea, con puede mi ser mi pregunta, sustento, digamos, ¿entendés? bien, con mi pregunta un poco atentaba a esto, a que saltara la ficha de si el ojo está puesto en lo monetario, Mm, o sea, o si es la gran variable que hace la diferencia entre que algo sea un hobby y pase a ser una fuente de ingreso. claro. Perdón, perdón. De que pase de un hobby a ser, De un hobbit a ser un elfo. de que pase, de que pase de ser un hobby a que tenga en mí, a que tenga en mí una concepción de esa actividad laboral. De Porque una. puede generar ingreso, independientemente de que sea un hobby o no. Claro, Pero acá, o sea, la pregunta tiene que ver más con cómo yo concibo la cosa que estoy haciendo. claro. Sí, sí. Bueno, o sea, expresamente en mi opinión, ¿a quién no le gustaría vivir de lo que le gusta, ¿no? En realidad, Eh, de lo que le gusta hacer, de lo que disfruta. ¿No es tu Much- caso? muchas veces en mi caso hoy en día está haciendo. No estoy totalmente viviendo de eso, pero sí, Ujú. lo Viviendo en estoy términos económicos. viviendo en términos económicos. Pero Claro, entiendo. lo estoy pulsando para que se cree de ese modo, Ujú. porque Y vas por un camino.
¿Ah, sí? quiero hacer esa Ahí pequeña va. observación. Bueno, gracias, me alegra sentirlo. De un ojo externo. Viste que uno a veces es medio crítico con uno mismo, así. ¿Medio? Igual, hermano, a ver, no soy quien para decirte yo si sí o si no vas por un camino. Claro. Es un no. camino que estoy haciendo yo Mm, a la par, pero Claro. el hecho de ver a alguien que hace, Mm, que pasa la acción, en decir, bueno, este proceso necesito bajarlo a tierra y darle hasta terminar el producto, hasta mostrar, hasta concluir el proceso creativo, eso ya es ir por camino. Claro. Sí, Entonces ahí sí. está, Sí. Sí, ya se mueve. Ya Digamos. se mueve, Bueno, sí. pero igual te saqué de lo Pero que bueno, estaba. a lo que voy es que esa situación que se genera, ¿no? En el hecho de que uno, porque qué es en fin la monetización de las cosas, ¿no? Que es en fin el dinero, es una herramienta para, para manejarse dentro de este sistema creado, ¿no? Entonces, esa herramienta suele estar impuesto que no se sabe si va a llegar. O sea, no es muy común que llegue de algo que realmente te gusta, ¿no? Tenemos muy asociada la idea de percibir dinero a cambio de una entrega de tiempo Claro, eso. bastante indefinida, por cierto, indefinida a futuro, digo, y que fuera de eso, recién empieza la parte en la que me dedico a lo otro, y pongo entre comillas lo otro, porque no necesariamente tiene que ser lo otro como un disfrute, sino puede ser la familia o Claro. la casa o el ir a hacer otra actividad, pero siempre externa a esta concepción de hobby, actividad, disfrute y en la misma bolsa sustento Claro, económico. claro, eso. Eso mismo. Como lo tenemos tan separado, Ujú. a veces nos cuesta el hecho de tomarlo como un trabajo, en realidad, al hecho a este hobby, digamos, ¿no? Nos cuesta tomarlo como un trabajo porque eso, por la estructura misma, lo vemos como que, bueno, es algo que disfruto y que me va a dar plata, algo que disfruto, ¿entendés? Claro. O sea, cuesta asimilar esa idea. Cuesta asimilarla para mí un poco. Capaz hay gente igual, ojo, hay gente que disfruta el trabajo full, lo que hace, ¿no? Qué sé yo, pintó ser abogado y te encanta ser abogado y disfrutar el trabajo y tu hobby es ser abogado, ¿me entendés? Capaz. Claro, bueno, ahí a mí todavía me cuesta un poquito verle la beta hobby. Claro, sí, Yo creo que, o sea, para dar una pequeña opinión o aporte a la idea, que la diferencia es una cuestión del ordenamiento de la tarea. mm, Que también. esto no quiere decir que pasa que es muy fácil confundir, porque vos decís, bueno, yo tengo un hobby que es de, no sé, armado de estructuras de madera que Mm, imitan estructuras medievales y es una cuestión que necesita cierto orden claro, y que eso está en la dinámica, en la actividad en sí, pero hablando de esto, de que de este paso de lo jovial, ¿está bien dicho? sí, sí, me parece que sí. Para mí no, pero bueno, del hobby a lo laboral hay una cuestión de orden en cuanto a la serialización Claro. de la actividad y el conectar esto laboral con el fin económico. Mm. Eh, Sí, eso es algo que está muy separado. Pero bueno, en realidad se puede unir, o sea, se puede unir y no solo se puede unir, sino que se puede gestar todo un emprendimiento en base a un hobby. También esto que decís forma parte del hecho o sea, el orden del hobby, ¿no? Uno cuando lo empieza a llevar más por un trabajo, por un hecho laboral, ya no solo depende de uno mismo, digamos. El hobby es independiente, ahí digamos. va, entiendo. ¿Entendés? Claro, es una arista que no había tenido tan en cuenta. Después, cuando ya empieza a hacer un trabajo y sí, ya empieza a ser, o sea, forma parte de una sociedad, forma parte de una cultura en la que un ida y vuelta, ¿no?
va y Aún viene. así siendo autónomo, ¿no? Aún así siendo Por autónomo, más que tu sí. emprendimiento sea unipersonal, Sí, ya conectar con otra gente que es un cliente o qué sé yo, claro, ya te pone en una de el cumplir con ya sea el pedido. claro, Es como que se empieza a delimitar un poco el tiempo y forma en la que vos tenés que hacer esa claro. actividad, que ya se transforma en un cumplir con la actividad también. Sí, Te iba a preguntar, así como para hacer una pequeña dinámica, ¿podés hacer un recuento? No sé si existe, pero un recuento así medio cronológico de tus hobbies o si has pasado por algunos distintos. sí, sí, he pasado por varios hobbies. Uno de mis hobbies más largos, A digamos. ver, Bueno, ¿puedo adivinar? sí, sí, sí. ¿Tiene que ver con el cine? Sí, tiene que ver con el Es que cine. sos muy cinéfilo. Bueno, uno de los hobbies más largos ha sido el cine, Ujú. sin duda. Y hoy en día disfruto el cine y de hecho, si fuera por mí y alguien tiene ganas, ya me parece una peli, ¿entendés? Tremendo. O sea, me encantaría. Pero ¿a qué le decías hacer una peli? A, a hacer toda la peli. Toda. O sea, Sí, sí. estar en todo. Sí, sí, O sea, sí. un equipo de realización de película son como, no sé, 30 personas mínimo. Claro. Bueno, pero con un equipo, obviamente. Claro, claro. Bueno, Hacer parte, ahí hacer ponerle parte. semillita. Claro, sí, sí. Bueno, Pero formar ahí parte de eso me encantaría. claro. Porque ha sido un hobby que me ha acompañado mucho tiempo. Me acompaña todavía hasta el día de hoy. Y creo que me va a acompañar siempre, en realidad. Creo que nunca me van a dejar de gustar las pelis. Tienen que salir. Todas las pelis del mundo tienen que ser de un contenido que no me llame para que suceda eso, quizás, ¿me Ujú. entendés? Y así, eternamente. Eh, Y que si eso pasara, seguro te pondrías a ver pelis viejas. claro, ¿entendés? O sea, aún así seguiría viendo. Es que me parece algo magnífico, digamos. Es algo fabuloso. Otro de los hobbies ha A ver. sido los juegos. Los juegos han sido un ¿Videojuegos o...? videojuego. Ah, Videojuego, sí. videojuegos. Mm. Juegos virtuales. Juegos virtuales. Eso más cuando era pequeño. Ujú, Tipo de los 8 a los 12 años, ¿entendés? Era ujú. juego, puro juego. Eh, También me transformó mucho. O sea, pienso que también la dinámica del hobby es el disfrute. La dinámica del disfrute es esto de divertirse, de gozar ese momento, ¿no? Sí. Y qué más que un juego te hace gozar algo, ¿entendés? Sí, Porque, sí, porque es inmersivo. claro, estás ahí vos sabiendo que estás eligiendo eso para esa situación particular. O sea, Sí, igual. O sea, sí, y sobre eso quiero decir, uno cuando es niño no se plantea esto, estoy no, eligiendo no. esto, para nada, va No, y vas y los juega. hace, digamos, Además, sí. ¿qué más, qué ser más presente que un niño, digamos? Claro. Entonces, volviendo a esa breve Mm, cronología, empezamos por videojuegos. O sea, lo sí. primero que reconoces como hobby en tu vida fueron los videojuegos. No, la peli. Ah, la peli Yo, previo al videojuego sí, inclusive. sí, Ah, cinéfilo desde la panza, el loco. tenía un año y tengo videos grabados viendo pelis así. No, Sí, con un sí. año. Mm, ¿Qué, sí, qué sí. veía? O sea, te Estaba llamaba la ahí. atención ahí el Sí, movimiento, la pantalla. estaba ahí, me ponían mi hermana, me acompañaba a ver las pelis y yo estaba ahí, mi hermana O sea, más vos con grande. un año tenía tu hermana cuántos. Y 3 años y algo, 3 años y Claro. medio, más o menos. Claro, y ella ya entendía un poco y yo estaba ahí, en realidad. Así como los niños ven hoy, eh, los niñes ven hoy, Les niñes. les niñes, todavía me cuesta un Y poco a mí. sí, no es, Lo no voy es de un día para el asociando, otro. no, no. Mm, Eh, Así como ven YouTube, ¿viste? ujú, Que accesibilidad total. ujú. Así, pero con 3 cassettes, 4, que te los veías hasta que se compre uno nuevo, te lo veías Claro, todo el tiempo al a hilo. esos, digamos. Sí, yo Entonces, esa imagen tal cual la dijiste la tengo, pero no con cuatro, sino con un solo videocassette que es El Rey no, León. no, claro. Y era, dale, pum, al palo máquina y cuando termina, a rebobinar y dale de Claro, y nuevo y dale de así, nuevo. unas Sí, tres o sí. cuatro veces. Es que es nuestra era eso, digamos. Sí. Em, bueno, cine, videojuego, eh, jugar, jugar en el barrio así también, ¿no? Ujú. Eh, Jugar al fútbol.
mucho. Bien, jugar al fútbol. Eso ha sido un gran hobby también. Cine, lo ponemos como el número 1. Mm. Después videojuego. Sí. Y Después fútbol. fútbol, sí. Y después, bueno, entre medio de eso también la ilustración, mucho. Mucha Ilustración. ilustración. Dibujar así Bien, mucho, dibujo, mucho. te referías a vos dibujar. Sí, 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 Ahí va. dibujar. Y ver mucha ilustración también, ¿no? Bien. Me acuerdo que bajaba muchas imágenes y me ponía a hacer como collages así digitales, ¿viste? Me copaba bien, eso. entiendo. Hacía transformaciones. Tenía uno de los hobbies que también me duró mucho a la hora de computación, ¿no? Ujú. Fue el hobby de agarrar y bajaba en un momento, había una página que era de los Simpsons, descargabas como la cara, una imagen de los personajes y yo me ponía a crear personajes nuevos en base de esas caras, ¿no? Así. Y Ahí va. creaba 1000 personajes nuevos y tenía todos guardados así, archivados. Mirá, Quedaron ¿me estás ahí, hablando ¿no? de qué edad? Y ahí debo haber tenido 10, 11 años, más o Bien. menos. Bien. Eh, Entonces vamos con cine sí. o ver peli, Mm. videojuego, ilustración va ahí, me parece, Sí, ¿no? va entre medio, Y sí. ahí empieza más o menos mezcladito fútbol. Sí, el fútbol también ahí estuvo como todo entremezclado. Bien, ya, o sea, llevamos 4 hobbies en un rango de una década. Sí, sí, una década. Una década ahí, un poquito. Un poquito, sí. ¿Y con qué seguimos? Y bueno, entre medio de eso siempre estuvo la música también, ¿no? Pero la empecé yo como a palpar más de mi exploración, tipo a los 13 años, poner, más o menos. Bien. A esa edad le empiezo a palpar un poquito más. El contacto con la música como hobby, me estás diciendo, Como ¿no? hobby, sí, Claro. sí. De disfrute, de agarrar la guitarra y tocar algo por disfrutarlo, ¿no? Nada más. Mm. O el piano también. Había un piano en la casa de mi vieja que era que yo agarraba y tocaba cualquier cosa ahí. Estaba ahí, Bien. está tocando cualquier Jugando cosa. ahí con la música. Sí, sí. Pero, ¿se puede decir que era un hobby ya a esa altura? Sí, ¿O era le un hobby. faltaba todavía para decir, o sea, tengo ganas de ir a hacer música, tengo ganas de conectar con ese hobby, por más que no lo digas vos internamente Sí. con esas palabras, ¿no? Vos sentías que había una tendencia a que tenías un tiempo libre y Sí. buscabas eso, digamos. Sí, sí, había un ratito Claro. y era ir Claro, a sí, estar sí, ahí, es un a hobby. disfrutarlo Era un de hobby. una. Sí, sí. Claro. Eh, ¿Puedes mover un poquito ahí el mouse? Así se activa la pantalla. Estamos ahí monitoreando la grabación. Joya. sí, se va a grabar. Bueno, música. Música, Ya estamos hablando de empieza la adolescencia. sí, empieza la adolescencia. Ahí, Qué bueno, palabra, adolescencia. sí, sí. Qué fuerte la adolescencia. bro. Bien, ahí ya vamos con 5. 5 hobbies, sí. Bien. Y creo que ahí ya se empieza como empieza a tomar su espacio muy grande de todo lo otro, la música en realidad. Bien. Empieza a ser más abarcativa. Sí, empieza una exploración linda bueno, eso, de explorar los instrumentos, así, ¿entendés? Ujú. Había varios instrumentos en la casa, entonces era como, ¿En vamos a casa de ver, tus viejos? sí, Ujú. vamos a ver qué suena esto, vamos a ver qué suena aquello, y así explorándolos, tomaba tiempo eso, tomaba tiempo. A su vez seguían otros hobbies que se iban transformando también en algo como más formal, por ejemplo el fútbol. ¿Cómo sería más formal? Y ya empezaba a ir a un club, ¿viste? A competir, todas esas cuestiones que ya Bien. hasta cierto punto se vuelven hobby y después ya como que hay responsabilidades que hacen que ya no sea tan divertido, ¿entendés? Entiendo. Si no ganabas te cagaba pedo el profe, ¿viste? Sí, Cosas. creo que la palabra formal que usaste le va muy bien. Es como una Sí, sí, sí. subcategoría. Tenemos Claro. hobby arriba y después subcategoría a la derecha, hobby formal. Claro. Podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Capaz que haya más de uno que entre dentro de esa categoría. Entran de Seguramente una. yo debo tener alguno por ahí. Sí, sí. Y ahí, bueno, ya se queda en eso, se queda en la música. La música empieza a acaparar eso, el arte empieza a acaparar eso, digamos. Sigo con el dibujo, con la música. Y habían otros hobbies que eran, eran más situaciones sociales, ¿viste? ¿Cómo sería eso? Y ya en vez de, por ejemplo, de empezar a dibujar, elegía ir a compartir
a compartir, está esa edad en la que empezás a conocer, a estar con amigos, con amigas. Claro, o sea, juntarse con gente. Claro, era Hangout. un lugar de ocio, así de no hacer nada, pero estabas con gente, ¿no? Eso también me parece que era un disfrute lindo de esa edad, de esa etapa. Claro, o sea, bueno, pero No sé si es un hobby. ¿cómo sería? No, porque, por ejemplo, o sea, me has hecho acordar a Couchsurfing, Ajá. ¿te das cuenta? Sí, sí, Viste sí. que, ¿cuáles son tus hobbies? Está la Claro, pregunta claro. y no puedes sondear tanto, tenés que... Claro, no, Me no. gusta ver películas, me gusta salir con amigos, me gusta leer libros. Bueno, Claro. creo que entra un poco en esa Sí, categoría descriptiva breve. sí, sí, entra. El salir con amigos, ¿se podría decir que Claro, ese es el nombre de la categoría? eso, sí, me parece Salir con que amigos. salir con amigos, sí, sí. Bien. Eso. Bueno, también empieza un poco más a aparecer la lectura. La escritura no, pero la lectura empieza a aparecer más o menos también en ese momento. Bien. Como esas ganas de a ver qué es lo que es, ¿viste? Sí, además ya estamos hablando de una adolescencia más tardía. Claro, mal. Claro, los planteos existenciales de la Sí. adolescencia dan mucho pie para escribir, digamos. Empiezan a traer esa situación, ¿no? A leer mucho. Yo no he leído, no soy un gran lector de libros en realidad, pero Entiendo. sí soy una persona como obsesiva de la información, así, como empezar a buscar. Capaz no me leí un libro, pero en realidad me terminé leyendo un montón de buscarlos y encontrar la data precisa que quería de cada uno de ellos, ¿no? Entiendo. Bueno, eso yo lo comparto, así que Ahí te va. puedo entender. Quizás no leemos, no leímos en un año, bueno, o en cierto tiempo, no importa Claro. cuánto, pero no leímos 10 libros, Claro, pero leímos 2 y nos lo mamamos, digamos, claro, sí, o sí. averiguamos cosas paralelas y relacionadas a esas 2 lecturas. Sí, sí, Claro, es sí. como que se crea ahí como un micro, Sí, un nuevo algo ahí, núcleo, ajá, sí, un de nuevo una. núcleo. Y ahí creo que esas empiezan a ser las actividades que son hobby. Lectura, eh, música, el fútbol, todo eso empieza a bajar también un poco. Bien, Por ese mismo hecho también, ¿no? De esa formalidad que ya no me empezó a copar tanto. Lo empecé a seguir, pero de otro modo, digamos, más de vuelta al disfrute, pero con menos frecuencia. claro, Las que más tomaron frecuencia fueron esa música, lectura, bien. exploración. El arte a la delantera, digamos. El arte a la delantera. Sí, sí, la creación también. La creación de una, eso. Eso también empieza a formar parte en esa etapa, más o menos como creo que como a los 15, 16, dije, voy a escribir algo así, Bien, entonces ya dijimos, pelis, Mm, videojuegos, fútbol, fútbol, ilustración, ilustración. lectura, Sí. música, Sí, escritura. eso mismo. Y ahí se queda. Ahí se queda. Sí, ahí se empieza, o sea, ya se empieza a ramificar la lectura, la escritura y la música, se empiezan a ramificar entre ellas, se empiezan Bien. a volver loquitas entre ellas, Claro. así como... Además una ensalada que combina muy bien. Sí, Está sí. muy equilibrada la ensalada. Sí. Sí, es un equilibrio lindo, sí. Sí. Y bueno, y el cine, ahí también. El cine siempre. El cine hasta el día de siempre. hoy. Sí, sí, hasta el día de hoy. Soy fan soy fan de esas composiciones, ¿me entendés? Como, Claro. me encanta, me fascina. ¿Incluye series? Incluye Incluye, series. bien. Sí, Sos sí. una persona que cuando dice cine, incluye las series Sí, también. sí, las incluyo. Porque hay sí. personas que no. Sí, no, me Pero encanta. vos sí, claro. Me encantan las series también, sí. No sé si tanto las series como las pelis. He visto más pelis que series, pero... Has visto más pelis que series. Sí, pero me gusta. Igual ver, o sea, uno puede decir, bueno, vi 3 pelis y una serie. Pero la serie que viste tenía 5 temporadas Claro. y 20 capítulos cada temporada. Era un contenido extenso, Claro, sí, claro. sí. Sí, suele pasar eso. ¿Vos? ¿Cuáles fueron los hobbies? Haga una cronología de los hobbies de Pabloncho. Bueno, sí, el tema del videojuego también ha estado presente. Hay uno que debo mencionar, sobre todo porque me he vuelto a reconectar hoy este año, a mis 29 años, después de mucho tiempo de no hacerlo, y es el vóley. Bien. Y digo no hacerlo, en realidad no es tan cierto porque nunca dejé de jugar al vóley. Así sea una vez al año, yo si voy a San Juan, por ejemplo, a ver a mi familia,
mis hermanos, mis hermanes, está, bueno, la Paluca, y el Tommy, sí, o sea, todos jugamos al vóley Claro. siempre, y estamos juntos, y hay como una energía voleibolesca dando vuelta, hasta que aparece una pelota y ya está, se hace Claro. muy evidente, pero no importa, a lo que voy, es que al ser mi madre gran jugadora de vóley y muy apasionada con el deporte en general, pero puntualmente con esa actividad, Claro. nosotros hemos sido criados y, o sea, íbamos en cochecitos siendo bebés a los partidos y al entrenamiento. Claro. Entonces, Palpándolo bueno, ahí desde muy palpándolo. bebés, digamos. Bueno, claro, me has hecho acordar un poco lo que dijiste recién de ver una peli con un año. Claro, y vos decís, mira, si vas a ver una peli, el bebé que no entiende, o sea, que para nosotros no entiende, quizás entiende distinto, pero está percibiendo igual las cosas. Lo percibe de una. Claro, y uno cuando es más grande, capaz que no te das cuenta por qué conectaste tanto con eso, pero Claro. lo venís mamando desde que sos bebé. Y bueno, con el vóley me pasó eso. Durante toda mi crianza y mi infancia, el vóley presente. Claro. Sí, yendo a clubes, sobre todo durante la niñez. Me acuerdo hasta de haber hecho viajes con el equipo, viajar a Chile, no sé, a San Luis o a Mendoza, a jugar torneos y eso. Em, Qué hermoso. Hoy, después de muchos años, es más, mira, si tuviera que hacer un cálculo así muy a ojo, te diría, luego de 15 años mínimo, he vuelto a entrenar, a ir en entrenamientos de Wow. vóley y a jugar con un equipo, Reinventándolo así. reinventándolo. Sí, y vos sabés que me ha hecho conectar mucho, tiene todo el sentido, con la niñez, con las cosas vividas en la niñez, porque claro, es algo que yo Sí, mamé mucho experimentaste ahí, en esa etapa de tu Sí. vida. Entonces, bueno, el vóley es uno y creo que lo pongo primero. O sea, de hecho, yo quiera o no quiera, cronológicamente lo hice antes que cualquier otra actividad, inclusive la música, a la cual, nada, le he invertido capaz que más tiempo que el vóley. Claro. Si tuviera que hacer como una estadística, le invertí más tiempo en mi vida a la música que al vóley, pero lo primero que hice fue el vóley. Claro. Así que, sí, si hablamos de hobby, sí. Claro. El vóley. Luego, bueno, el tema de dibujo también me conectó mucho. Conecté yo mucho con el dibujo, con la creación desde la ilustración, sobre Bien. todo en la adolescencia. De hecho, cuando empecé mi primer año de secundaria, fui a una escuela de dibujo técnico. Ahí va. Que esto no, o sea, seguramente tuvo una incidencia. No es que yo desarrollé el dibujo técnico, de hecho, ni siquiera me gustaba mucho esa escuela. Pero ahí en ese año empecé a hacer algunos bocetos, algunos dibujos, y mi viejo Gustavo vio ahí como una beta Ahí va. y decidió apostar ahí vamos a ver qué pasa por acá, y me incentivó un poquito a ir a un curso de caricatura que estaba dando Wow. un dibujante en ese tiempo en San Juan. Muy bueno. Así que ahí conecté un poquito más con el dibujo, pero principalmente con la caricatura. Claro. Después me acuerdo de haber ido a otro colegio, al María Auxiliadora, y dibujar a mis compañeros. Ahí va. Hacía caricaturas de las profes, como que estaba muy conectado con eso. Entonces, Claro. y eso sí, fue netamente hobby. Claro, sí, sí. No fue una actividad que luego se desarrolló en mí de una manera formal, mucho Claro. menos laboral, sino que siempre se quedó en hobby. O sea, si hago un análisis un poquito más profundo, me doy cuenta que seguramente aportó muchas cosas a lo que hoy soy a nivel de la percepción visual que tengo de las cosas. Sin duda. Y sobre todo a la hora de las creaciones. Sí. Pero bueno, como actividad per se, eso es otro de los hobbies Bien. que exploré de ilustración. Bueno, el mundo gamer, debo decir que lo exploré mucho también. Bueno, acá debería hacer un poco la aclaración que hice con el tema de la lectura, que capaz que no leí 10 libros, pero leí Claro. 2 y esos 2 los exploré mucho. Claro. Con los juegos me pasa igual, no soy una persona que haya jugado. Viste que hay personas, o sea, hay gamers Sí. que están con este juego y Se juegan otro exploraron todo. y conoces este y sí, fíjate que ta. Bueno, no jugué tantos juegos, pero los que jugué los exploré mucho. De Mirá. hecho, el año pasado, en plena pandemia, hice stream, fui Ahí va. streamer de videojuegos. Muy bueno. En una de mis facetas. Bueno, acá estamos hablando de un hobby porque ya venía jugando, o sea, muy fuerte. De hecho, ya
con unos pequeños niveles de toxicidad, digamos. Claro, siempre Porque está eso. es que sí, el mundo gamer tiene eso. Está, Admitámoslo. gente. agarraste el joystick y no sabes qué pasa. No sabe qué digamos. pasa, o sea, no sabe de acá cuántas horas se va a despegar ese aparato de tu mano, Sí, digamos. sí, tiene una No sabes adicción linda. boludo. la costra que se va a hacer ahí en tu piel. Pero sí, exploré el mundo gamer, me hice streamer, así que diría que uno de los hobbies que exploré también es el gamer. Bien. Em, Sabés que a mí me pasó lo mismo, no exploré muchos juegos. Eh, Tuve una etapa de búsqueda de juegos, ¿no? ¿Viste? Cuando empezás, hacías jugar y decís, ¿qué juego acá? Ujú. ¿Entendés? ¿Qué pido de acá para explorarlo, ¿no? Me acuerdo que pedí unos juegos en un lugar ahí donde vendían y sí o sí pedí un juego de fútbol, ¿no? Mirá, Principalmente, pero uno que me atrapó así de chico era un juego de Harry Potter. Mira, pasaba jugando ese juego así. bien. Y exploré, así, ese lo exploré como vos, pocos juegos y una exploración total de ellos, ¿no? Darle con todo. Sí, sí, creo que está bueno eso también. Claro, yo los juegos de deporte no le di Claro, tanto. Quizás sí más los juegos de rol. ahí Bueno, que va. este mismo que me decís de Harry Potter es un juego de rol, Hmm, porque si elegís ser Harry y no Hermione, estás jugando el rol de Harry, ¿no? claro, sí, sí. Eh, igual, o sea, yo quiero hacer una aclaración, porque por ahí cuando uno no empatiza tanto con el mundo gamer, es fácil separarse de ese mundillo, pero yo a la vez conozco gente que no tiene ni idea del mundo gamer o que cree que no jugó nunca y de repente agarra un jueguito de castillitos Sí, sí. o el O un Tetris. Angry Birds Claro, un Angry Bird. y se pasa 10 horas jugando Sí, eso sí, sí. No puede salir, y no digamos. puede salir. Entonces, todo eso va en la misma bolsa Encima, del gamer como hobby, ¿no? acá en el celu, Sí, olvídate. sí, o sea, tenés el vicio en el bolsillo, así es Claro. sacarlo y Sí, prender y sí, darle sí. nomás. Bueno, otro de los hobbies ¿sabes que me acabo de dar cuenta que en realidad la pregunta se nos fue porque la pregunta iba un poco más a cómo, qué puntos de partida hacia el autoconocimiento hemos tenido en base al Claro. hobby. Pero bueno, para Sí, concluir sí, así sí. breve mi cronología, Sí, sí. debo mencionar sí o sí al ajedrez. Sí, Sí. Sí, porque mal. ha sido un hobby en el que me sumergí muy profundo. Mm, Con esto no quiero decir profundo en el nivel de conocimiento, porque el ajedrez, si uno se mete en el mundo, descubre que hay a nivel competitivo un mar de conocimiento bastante escalonado en cuanto a los claro. niveles de conocimiento, de Sí. competencia. O sea, han hecho una máquina para jugar ajedrez, ¿me Sí, entendés? O sea, imagínate si hay niveles de juego. sí, y es un mundito que amé. Creo que debo decirlo así. Mm, Me toca ahí un poco profundo cuando hablo de claro. ajedrez. Porque me sumergí mucho, encontré mucha poesía dentro de ese lenguaje, que es un lenguaje, el ajedrez mismo, porque es una conversación entre dos Claro. partes que puede tener tuvo sus raíces en algo bélico, Claro. pero ha pasado mucho tiempo. Hoy en Sí. día para mí es una conversación, o al menos yo en los últimos tiempos que juego al ajedrez, actualmente hoy no juego al ajedrez, pero en los últimos tiempos me di cuenta que la belleza de ese lenguaje que más me atrapaba era esa capacidad de generar una conversación entre las dos partes. Claro, ya es como una danza, si no Sí, se sí. volvió ya no hay más ese significante que tenía, Ujú. ¿no? Sí, ha pasado con muchos juegos, ¿no? Que han comenzado siendo más con estas situaciones que son de estrategia, ¿no? De utilizar estrategia para llevar a cabo eh, el juego. Yo creo que el ajedrez es muy espejo, Claro, funciona muy espejo y de hecho bueno, Juli siempre me hace este comentario de que encuentra en la literatura sobre todo ajá, muchas referencias no solo al ajedrez, sino el ajedrez como la metáfora de algo. Bueno, de hecho claro. hay, no sé, el mismo Borges tiene Sí, escritos sí, 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 o un Borges. poema dedicado al ajedrez. Claro, Bueno, es como que toda esa referencia
da una connotación de que es un juego que ya trascendió la palabra de juego. La misma palabra juego y la connotación que la palabra juego tiene, digamos. Nada, es un mundo bastante lindo para sumergirse. Sí. De hecho, hace poco, mira, hablando de pasar de hobby a lo laboral, de hecho hace poco me estuve planteando la idea, la posibilidad de acompañar, o sea, lo voy a decir así, mal y pronto, de dar clases de ajedrez, Claro. básicamente. Sí, sí, sí. Pero, no sé, tratando, o sea, me motiva la idea de acompañar a alguna persona a dar sus primeros pasos. Claro, sí, en ese Eso, proceso. ahí está mi disfrute Sí. y además creo que tengo ahí el conocimiento justo, porque como te digo, me sumergí, pero tampoco llegué a un desarrollo tan técnico del asunto, Claro. pero sí lo suficiente como para acompañar a alguien en sus primeros pasos y decirle, mira, esto se mueve así, esto va por acá. Ahí va. Sí. Y yo creo que sí está bueno recibir un acompañamiento en ese sentido porque es un lenguaje de reglas Claro. que si uno quiere entrar por las reglas de lleno es muy bullicioso. Son Sí, demasiadas cosas para asumir y para incorporar, ¿no? Para digerir en poco tiempo. Sí. Está bueno un acompañamiento gradual, con algunas técnicas, Sí, un es poquito por lindo. aquí. Pero lo digo más que nada, no porque haya una forma mejor o peor, ni porque una sea más rápida o más lenta, sino por el hecho de que si yo hago ese acompañamiento es porque estoy queriendo transmitir no solamente cómo jugar ajedrez, sino un poquito de ese gusto que yo percibo, esa poesía, ¿no? De que tiene ese Sí. lenguaje. Eso, qué loco, porque sin querer, ¿no? En esta parte hemos llegado a una cierta respuesta de la pregunta también, ¿no? Hay un autoconocimiento bastante grande ahí, ¿no? Wow. Hay algo ahí bastante, o sea, te interpeló lindo, Sí. entrañas, digamos, Sí. level. Sí, porque es un lenguaje que te pone en práctica concisa y, bueno, valga la redundancia, pragmática, Claro. la toma de decisiones. Y la presencia, ¿no? También. Sí. Presencia total ahí. Sí, la presencia también. Claro. Es una gran Es- práctica para el intelecto. Sí, más que nada en cuanto referido a cosas cotidianas. Claro. Como lo dije recién, la toma de decisiones Sí. es una. Y el planeamiento estratégico de las cosas que, ojo, llevado, bueno, para todos los extremos no van, ¿viste? Sí, no. Llevado a algo más exacerbado puede ser medio caótico porque uno tiende a esquematizar todo en base Claro. a un planeamiento de cómo yo preveo los siguientes movimientos, ¿viste? Claro. Porque el ajedrez tiene también esa práctica de prever los siguientes, todas las posibilidades posibles. Claro. Entonces eso pone también, o sea, si te vas de mambo, digamos, te puede generar como una especie de dependencia para con las expectativas de las Claro, cosas. claro, puede llegar a ser contraproducente, digamos, en Sí. esa situación, digamos. Sí. Bueno, sí, porque es eso que decís, es un extremo, digamos. Sí. El extremo Sí, siempre. estaba planteando ahí una pasada de mambo. Claro, sí, el extremo siempre es siempre va a tener algo ahí que, bueno, quizás te haga como retobar así, ¿no? Sí. Sí. Y probablemente con alguna enseñanza. Claro, sin duda. Sin duda. ¿Puedo nombrar otro? Sí, ¿Otro hobby? sí. Bueno, el año pasado siempre hago esta cronología porque empecé siendo gamer y terminé montando un taller de carpintería. Claro, una combinación linda. Es una hiciste. combinación extraña y físicamente tuvieron su espacio en el mismo lugar. Porque la misma habitación de la casa en la que me mudé, que empezó siendo un estudio de grabación, después fue un estudio de stream Claro. y terminó siendo un taller de carpintería. Estaba la pieza dividida, a la izquierda estaba todo el estudio, cortado por una especie de mampara, que Claro. fue esta tela azul que traje hoy para tu grabación, y que encima ni siquiera me cubría mucho, era una cosa para medianamente salvar la tecnología y la Claro. compu, de que no le cayera todo el acerrín y el polvo. No. Y del otro lado, la parte más de carpintería, que era una mesita con unas cositas. Claro. Muy hobby, es como que conecté ahí con la Claro. herramienta, con la madera, con el tener la materia prima en la mano Claro. y jugar desde ahí, hasta que ya... o sea, es muy gráfico cómo una cosa se iba comiendo a la otra. Claro.
y de repente ya el estudio ya era una cosita muy chiquita, llena, tapada de tierra y polvo, hasta que ya no se podía sostener el Claro. hecho de que ya le estaba dedicando mucho tiempo a lo otro. Y entonces ahí sí hubo el clic de pasar de los hobby a lo laboral. Claro, Cuando le logré dar entidad, cuando le puse nombre claro. y como consecuencia también la creación de una entidad virtual, de que abrí el perfil de Instagram Sí, de lo que fue Temple, el claro, proyecto Temple, que es un proyecto de carpintería que, bueno, llegó al año. Llegó al claro, año llegó al año. y bueno, fundió. Pero sí, Bueno, ese podría esto decir que es otro hobby. es lo que pienso yo es cómo se va gestando, ¿no? Toda esa información que decís. Por ejemplo, el algo relaciona que esas dos se hayan dado continuas, ¿no? Y que, o sea, que una se haya empezado a comer a la otra y así, Entiendo. ¿entendés? Hay alguito No, ahí no que... me es tan visible ahora. O sea, Sí, claro, está muy buena tu opinión. Por lo cual me hace preguntarme claro, o sea, cuál es el hilo que las ata. claro, porque hay algo ahí, son dos Sí. cosas Y las dos que, en el mismo espacio físico. claro, está muy explícito, En el mismo ¿entendés? año. Es todo ahí, Wow. es explícito. Bueno, y también entre medio de eso la música, ¿no? Sí, Pero que la música capaz, wow. Pasa que la música en mi vida es todo un tema. Sí, sí podría decir como hobby. claro, O sea, la música. em, Podría decir que la música estuvo toda mi vida, siempre. Que siempre fue un hobby y siempre no fue un hobby. claro, Y a la vez cuando no era hobby, nunca perdí esa parte de hobby. claro. Yo sé que suena muy a un lío de palabras, Sí, sí, un pero entrunque, pero no, yo entiendo a qué te referís. Eh, o sea, es un hobby que siempre tuvo la posibilidad eh, de ser otra cosa también, ¿no? De ser sin perder su esencia, digamos. Sin perder su esencia, tenía la claro, capacidad, digamos, claro, bueno, pasa que es algo que a nivel esencia está como intrínseca en sí misma. No Claro, necesita de mí para ser la claro, esencia que ya es. sí, sí, Entonces, para poner un ejemplo, yo de repente un día me levanto y veo un video de alguien haciendo unos tenedores re lindos, manuales, o bueno, pongamos algo más de cerámica, como para que sea un ejemplo claro, un poco más viable. Y de repente empiezo a hacerlos yo y me gustan, los disfruto, es un hobby. De repente me doy cuenta de que los puedo vender y los empiezo a vender. claro, Entonces, supongamos que de repente se convierte en mi trabajo y eh, supongamos que yo hago este tazón verde y de repente ya no tengo más ganas de hacerlo, porque el hobby es así, no es lineal, es una no, exploración constante, claro, o al menos en mí lo ha sido así. Y de repente alguien me pide, porque yo laburo de esto, me pide comprarme, me encarga uno de estos. bien, Entonces, el disparador de que yo haga este tazón verde es el fin económico. Y está bien claro, porque es un trabajo. Pero con la música, yo no hago una canción porque me la encargaron, claro, que lo he hecho. De hecho, no sé, el año pasado también hice música para un cortometraje, que fue ahí una va. experiencia muy hermosa. Qué precioso, siempre quise vivir esa experiencia, boludo. Bueno, te la recomiendo y nada, es una experiencia muy linda, desafiante, Mm. ¿sí? Desafiante y que requiere mucho trabajo y exploración también. Eh, bueno, pero eso fue nada más que para dar un ejemplo, pero Bien, a nivel sí, sí, compositivo es como que la conexión con la esencia de hacer una canción no va ligada directamente y proporcional a un pedido de un claro, cliente, ¿te das claro, cuenta? no, sí, Por sí, eso digo que en mí la música es algo que siempre fue un hobby y a la vez no lo fue, y las claro, dos cosas a la vez, ¿me entendés? claro. Es algo muy raro la música, es muy Y extraño. quizás, bueno, en mi opinión también ha sido así el encuentro con con ese hobby, ¿no? Y a la vez pienso que lo que es como un hobby que abre canales, ¿no? Así como Hablando de la música, sí, es como un canal de apertura muy grande con la conexión del todo, ¿no? Porque te hace,
bueno, o a mí me ha pasado, ¿no? De empezar ya. Ese ha sido un hobby que me ha abierto como mi propia psicología, ¿me entendés? Mi propia. Ahí en las letras siempre hay algo que quizás yo me quise decir a mí mismo, ¿viste? Y quizás en el momento nunca lo entiendo y yo pensaba que le estaba haciendo una canción a qué sé yo, ¿me entendés? Y después la leo y digo, uy, mirá, Estaba queriendo decir esto. me estaba hablando todo este tiempo y no me escuché nunca, digamos, Bien, pensando que era por entiendo. otra cosa. Sí, Como que entiendo. eso tiene también, ¿no? El hecho, y no necesariamente la letra, ¿no? También, o sea, pueden ser unas melodías o una armonía que te diga algo y, y se vuelve ese método de transformación de algo tan etéreo como una emoción, ¿no? Como una sensación que uno puede tener, ¿no? Porque vos podés tener una emoción y puede ser súper etérea, aunque tiene sensaciones en el cuerpo, pero sigue siendo etérea, digamos, ¿no? Eh, no es que la agarrás y como un chicle, la sacás y la dejás ahí apoyada en el. Sino que sigue estando etérea y es como es un método de transformación muy eficaz la música, ¿no? El arte en sí es un método de transformación muy eficaz que hace que esa exploración de uno mismo se pueda llevar con una manera más dinámica, ¿no? Así me ha pasado de estar muy mal y hacer una canción y de repente se transforma ese malestar y yo puedo ver desde un lugar tercero eso, digamos, esa tristeza que tenía porque escucho la canción y digo, uy, con L, ¿no? Uy, qué canción triste, ¿entendés? Ujú. Y claro, me estaba diciendo eso, digamos, estás triste, en realidad me estaba queriendo decir. Claro, No sabía cómo explicarlo y salió por ese lugar, digamos, ¿entendés? entiendo. Como que creo que Em, tiene eso, ¿no? La música. bueno, para nombrar otro, Oye, así oye, un sí. poquito distinto, nada, porque pasa el tiempo y me voy acordando. Mm. La danza, Bien. tuve mi tiempo de bailarín. De hecho, mi tiempo de bailarín no fue muy largo en tiempo cronológico, pero dejé todo para bailar. Dejé todo lo que hacía. Wow. De hecho, mi gran referencia, porque mi práctica de la música antes ha sido muy abocada a solamente hacer música durante el tiempo que hacía mucha música. Claro. Y de repente dejé de tocar, no tocaba la guitarra, no hacía más que ir a bailar, porque mi sumergirme en ese mundo fue sumergirme todo, entonces no solamente iba y lo hacía como hobby, lo disfrutaba, sino que ya empecé a formar parte de un staff de baile Claro. con el que hacíamos presentaciones, con el que teníamos una especie de, sí, un entrenamiento, porque teníamos nada, un profesional que nos daba técnica de baile, Wow. ejercicios de entrenamiento físico para bailarines específicamente, que tiene con Wow. stretching, Claro. sí, con el estiramiento de nuestras extremidades, de abrir las patas así No, en no, 180. increíble. Obviamente nunca llegué yo al 180, pero era la búsqueda. Claro. Puntualmente, o sea, yo empecé bailando ritmos latinos, ritmo Wow, latino. muy De hecho, el bueno. staff del que formé parte era de salsa y bachata. Muy bueno. Pero conecté mucho gracias a las clases que te digo de tecnicismo y entrenamiento físico para bailarines. Conecté mucho con lo que es la expresión corporal per se. Claro. Y esas clases eran como muy del palo del baile contemporáneo, Claro. un poco del jazz, aunque bueno, tampoco soy muy ducho en el tema, Mm. solamente sé que las clases que tomábamos eran de un tecnicismo más o menos de ese palo. Sí. Y me hizo conectar mucho con la conciencia corporal, Ahí va. así que ese hobby sí me dejó como secuelas muy, muy ricas Claro. en cuanto a la conexión con mi cuerpo. Ahí va. Pero sí, es como, nada, hablo del baile, de mi etapa de bailarín y es como pensar en otra vida, En otra de vida, de ese claro. pequeño lapso en el que mi hobby fue 100% el baile. Wow, qué Re lindo, hermoso. Qué sí. linda exploración, además, muy conectada, ¿no? Con todo lo otro también. ¿No? Es como dejarse atravesar por la música desde otra parte, ¿no? No desde el lugar de uno hacerla, interpretarla, Ujú. sino
de darle como vida, darle forma, ¿no? A la música con el propio cuerpo. Ujú. Me encanta. Una linda exploración esa, boludo. Me gusta mucho. La del cuerpo. La del cuerpo, sí. Bueno, eso también, gran parte de, de un autoconocimiento, eso, ¿no? Esa exploración que decís. Totalmente. Em, o sea, no lo hice cronológico, Me o gustó. más o menos, sí, más o menos no. Pero bueno, espero que hayamos respondido un poquito, Mm, un poquito la pregunta, extensamente me gustó. respondida la pregunta y ¿Sabés que tuve un hobby una vez de eh, que era un hobby raro relacionado con la escritura, ¿no? Pero eh, que permanecía todo el día, era escribir todo el tiempo cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Así como me levantaba, escribía y pasaba todo el día escribiendo cualquier cosa y tenía lleno de anotaciones por todos lados bien. y ya en un momento no entendía nada. Pensamientos random, Sí, los sí, escribía, sí. sueños, los escribía, Sueño, todo. todo. A Claro. veces escribía sueños, viste, muy dormido. Y el otro día leía, no entendía nada, la letra toda Y desastrosa, en el viste. momento lo Y, reentendés. sí, sí, Súper claro. sí, sí. En el momento era una epifanía de mi vida, pero Ajá. después no lo... Pero una linda exploración y también tomó su añito, añito y medio ahí, todos los días hacer esa actividad. Ya después en un momento no entendía nada de todo eso que escribía, eran muchas cosas, ¿viste? Muchos días. Pero fue un hobby lindo ahí y fue una exploración también, ¿no? Ujú, Animarse a escribir cualquier cosa sin un fin determinado, ¿entendés? ujú. Simplemente por escribirla. Es como... Eso creo que me enseñó un poco el hecho de la expectativa, ¿no? Que uno le pone a la vida misma. Que ¿Cómo sería? No entiendo bien la idea. tener, o sea, tener que hacer eso sin un fin, o sea, sin un fin hace que yo no tuviese expectativa de qué iba a escribir, ¿me entendés? Bien, bien. Y en la vida O también, sea, tu objetivo fue decir, voy a escribir lo que sea. Y lo lo escribo. que sea, podría escribir acá papa frita, ¿me entendés? Ah, ese level. Así, Ah, muy así, random. ya Súper random. cualquier cosa. Si en el momento yo decía, uy, quiero escribir esto, lo escribía. Y así también escribía cualquier, o sea, me iba por bolonquis mentales Claro, escribiendo también mucho, pero claro. eso, no tenía ningún fin. No era, bueno, voy a escribir una canción o bueno, voy a escribir acá una poesía o qué sé yo, una novela. Claro. ¿Y qué se puede, si es que se puede, ¿no? ¿Qué se puede decir que sacaste de todo eso? Y de ahí lo que más me gustó fue el hecho de aprender a bajar un poco las expectativas con respecto a mi relación con la vida, digamos, con la vida en sí, ¿no? Ujú. Eh, que no quiere decir que esas expectativas, no quiere decir bajar los brazos ante los deseos, ¿no? Sino que bajar las expectativas con respecto, por ejemplo, a las relaciones con las personas, ¿no? Decir, porque tengo que esperar tal cosa de las personas, si son personas no saben capaz lo que uno desea Y no tienen por qué y saberlo. no tienen por qué Claro, saberlo. yo creo que bajar la expectativa deja mucho lugar a la sorpresa, Claro, a ¿entendés? dejarse sorprender por Sí, lo que va a venir. Como te sí, pasó a vos con bueno, creo que lo más random que puede haber en la existencia humana es el pensamiento. claro, o O sea, sea, vos puedes estar, no sé, cocinando un guiso y tu cabeza se fue a cuando ayer te estaba en una sesión de masaje o laburando y de claro, repente saltar a una palabra que te sí, dijo tu abuela cuando tenías 5 años sí, sí, se puede ir por y mil millones de etcétera, ramas. infinitamente. Mm. Sí, particularmente eso me enseñó eso. Y bueno, la música lo que me enseñó fue a abrirme, ¿no? Eh, ahí se encuentra el arte en sí. Me enseñó a abrirme, a exponerme yo a mí mismo, ¿no? Así como decir, bueno, a ver, me voy a exponer, por ejemplo,
particularmente en mi caso, soy hombre. Ujú. ¿Qué tarea difícil que hoy en día se vuelve más práctica, ¿no? Pero de transformación, de abrirse, digamos, abrirse esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, voy a exponer acá, voy a poner explícitos mis sentimientos en un papel, ¿me entendés? En un papel voy a poner explícitos mis sentimientos, ¿no? Tal cual lo estoy pensando, tal Tal cual lo cual lo estoy estoy percibiendo y pensando, claro. sintiendo. Eso, la música me acompañó mucho, mucho en eso, ¿no? Ujú. En abrir, en expandir cada vez más ese canal. El arte en sí. ¿Y por qué? O sea, yo entiendo todo lo que estás diciendo. Mm. De hecho, empatizo porque soy músico también y creador, o al menos así lo considero. Pero me llama la atención esta aclaración. Uy, ¿qué onda la mano? Nada, me llama la atención tu aclaración. Ahí Soy va. hombre. Sí, sí. ¿Qué Sí. onda? Es que lo, lo digo y... O sea, lo digo en base a esta, esta exploración de, de la masculinidad, ¿no? Porque, o sea, no es por bardeársela a la gente, o sea, a nuestros padres, nuestros abuelos, pero, pero en esa masculinidad está muy, muy explícito eh, un sistema que ni siquiera ellos son, o sea, ni siquiera es que son culpables de ese sistema, sino que unas estructuras que provienen de hace años, del machismo, de cuestiones que al hombre lo hicieron ser era una roca, digamos, o Ujú. sea, fresquito, Y lo fresquito, decís conectando con esta idea de mostrarte, de mostrarte, básicamente, demostrarte, pero me mostrar estás ahí. hablando con vos mismo, con escribir en un papel las cosas tal cual te Sí, salían de la cabeza. sí, sí, Bueno, nada, o sea, yo comprendo lo que decís, sí. pero lo quiero como resaltar un poco, Mm, porque mirá qué loco que estamos hablando de, voy a escribir, o sea, me estoy encontrando con que me cuesta, o capaz que no me cuesta, pero es necesario cruzar una barrera claro, simplemente para escribir algo que yo mismo estoy pensando y claro, que es para mí mismo, que no es para dárselo a alguien más, claro, ¿entendés? no, no, Y aún así, hasta quizá me cuesta, sí, eh, nada, es algo para sí, observar, ¿no? sí, es una linda observación. Bueno, de hecho, eso también empieza a desestructurar mucho esta etapa o sea, estas estructuras que te digo, ¿no? El empezar a escribir, el empezar a encontrarme con mis propios sentimientos, Ujú. a sentirme más en base a eso, en base a la relación con el arte, también empieza a generar preguntas de qué tan bueno estaba o qué tanto quiero seguir con esas estructuras o esos patrones anteriores, ¿no? Y ahí también empieza una exploración en base a eso, con otras cosas, con otros conocimientos, con otras herramientas nuevas, ¿no? Pero lo abre un poco este camino, ¿no? Este Ujú. camino de... Y que es a la vez, es colectivo. Claro, Yo creo que hay mucho de la consecuencia, o sea, digo, de que el hecho de que vos te hagas estos cuestionamientos tienen que ver con tu búsqueda y también son en parte consecuencia de un movimiento bastante masivo claro, que está habiendo a nivel mundial, o sea, es una palabra que por ahí me queda grande decir sí, mundial, pero sí con nada, con nuestros colegas de la búsqueda o del entendimiento que va más o menos por este lado y sobre todo de nuestros amigos varones, ¿no? Que claro. nos vemos ahí interpelados por esta lucha que es interna, ¿no? Sí, es totalmente interno. Obviamente están los espejos externos que tratan de poner límites o que tratan de romper límites y Claro, que uno ahí, consciente o inconscientemente, toma partido o no, claro, pero nada, es muy interna porque vuelvo a resaltar lo que dijiste recién. Estamos hablando de que me incomoda o me interpela el romper la barrera del mostrarme no vulnerable frente a algo que en realidad es para mí mismo y lo voy a ver yo mismo. claro, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me siento así si no es para que nadie me vea de claro. afuera?
Entonces tiene mucho que ver con la autopercepción, ¿no? En Sí, cómo yo me estoy viendo de afuera. sí, sí. Y sí, porque eso, imagínate en, en nuestro ámbito, bueno, hoy en día ya ha cambiado mucho esa percepción, ¿no? Pero yo me acuerdo de ser niño y de si te entristecía algo, era como, no podés llorar, Mm. ¿entendés? ¿Cómo vas a llorar si sos un nene, ¿entendés? Bancátela, Bancátela, claro. bancátela. Yo, mira, hoy en día, no sé ayer, no sé mañana, pero hoy en día, es como que banco, pasa que puede ser medio polémico lo que voy a decir, pero es como que estoy tratando de aflojarle un poco el paternalismo, ¿me entendés? Claro, Y eso tiene que ver mucho también con la sobreprotección en momentos de vulnerabilidad. claro. Es medio confuso como lo Sí, estoy sí, sí, diciendo, sí. pero me refiero a que no pinta el bancátela, Claro, pero si está ese bancátela, que sea porque es necesario que sea así, claro, pero que no tenga la connotación de porque sos hombre, claro, sí, o sí. porque esto, o Sí, porque yo sí. digo, o porque hay algo cerrado que impone que te la tengas que bancar porque tenés que cumplir con esa norma, ¿me Claro, entendés? sí, sí, Sino sí. que pasa que ya es más profunda, pero mi búsqueda es que si ese bancátela existe en mi vida frente a una situación concreta, Claro. que sea el mismo manifiesto de la vida, El que haga eso. sí, El que el, la. el- el que realmente muestre eh, que debo bancármela en este Claro, momento sí. y allá habrá momento para que sea de otra manera la expresión, pero que eso no tiene que ver con algo impuesto o con una normativa que yo estoy tratando de seguir Claro, porque me fue así impartida o porque es lo que se hace, claro. sino que sea una elección propia, ¿me entendés? Sí, es que pienso que eso mismo se empieza a desarrollar con esta situación, ¿no? De si ya no tenés como ese estigma de que te la tenés que bancar porque sos hombre, ya vos mismo vas a ir midiendo también un poco qué te bancás, qué no te bancás, pero lo vas a hacer desde una exploración sin un patrón impuesto de que por ser tal cosa tenés que ser eso, ¿no? Y creo que, o sea, yo pienso, ¿no? Que hasta el día de hoy yo sigo explorando qué es la masculinidad. No, no, me parece que hoy en día no conocemos muy bien todavía todo eso, ¿no? Es un mundo de explorarlo porque llevamos muchos años de una información que está bastante lejana a la realidad, ¿no? Así, eh, tanto en las emociones, en la expresión, en la forma de ser, bueno, muchas cosas que pienso que es mejor explorarlas. Obviamente vamos a tener patrones, sí o sí, existen todavía. Y cuando no existan estos, seguramente van a existir otros también, ¿no? Pero pienso que hay que explorarlo a eso porque no sé si. No sé si hoy, por ejemplo, si vos me decís, definí algo sobre la masculinidad, eh, no lo no sabría definir, ¿entendés? ¿Viste? Mm. No, no, Quizás es algo bueno que no estén tan delimitados los márgenes. a mí me parece que está bueno porque da este pie a la exploración y de que Sí. puede ser de mil maneras, ¿me Ujú. entendés? Que no tiene que cerrarse en una sola cosa. Eh, Nada, está bueno. Me parece una linda propuesta de que cada vez esos márgenes estén ahí cada vez más finitos, más angostitos ahí, que se pueda explorar todo lo que somos, ¿no? Porque dentro de esa masculinidad hay mil millones de cosas que las tenemos que explorar para encontrarlas recién. Eso pienso. Sí, y que el exponernos
exponernos a experiencias que nos espejen estas cosas, a veces también es una manera que nos interpela Sí. estos paradigmas con los que funcionamos. Claro, Estas estructuras que son muy inconscientes, están muy escondidas, sí. porque están hechas así. Sí, aparecen siempre como un acto ultra cotidiano, en realidad, ¿no? Uno Lo que sí, o sea, sí podemos tener incidencia, porque o sea, fácilmente podríamos decir, bueno, es algo que aprendí, no es mi... O sea, voy a decir la palabra culpa, no sé, es muy debatible esa palabra, Sí, sí, sí. pero Como una lavadita de mano, así de... sí, bueno, pero a eso Claro, voy. sí, Sí podemos tener incidencia claro. en la decisión de estar despiertos, Claro, eso, sí. a De una. nada, a reconocer, ¿viste? Claro, Uy, acá es el automático, el piloto claro, automático. Bueno, ¿qué hacemos con esto, claro. viste? Claro, eso, sí. ¿Hacemos algo o lo dejamos que siga siendo así? ¿Qué beneficios me trae? Claro. ¿Qué beneficio le trae a las personas que están alrededor mío? Sí, eso está buenísimo. Está buenísimo. Creo que nace a partir de... O sea, y pienso que es fundamental tener la duda de las situaciones, ¿no? De que o sea, volvemos a lo primero que hablamos de la charla de los extremos, ¿no? Así como tener la duda de que si eso no es un extremo, ¿entendés? Así como Sí, plantearse qué cosa no es un extremo. si una situación cotidiana que hacemos así en piloto automático, ponerlo en duda así en un momento y decir, a ver, ¿no será un extremo que yo en realidad no, que yo en realidad estoy en el medio y no estoy representando este extremo y me lo enseñaron, ¿me entendés? Bien, o sea, para bajar un poco más a tierra la idea, estamos hablando de, por ejemplo, el ser reactivo, por ejemplo. Claro, El que frente a una experiencia, a una situación, hay una reacción tan en automático que uno diga, che, ¿no estaré siendo extremista con claro, esto? ¿O eso. no estará el piloto automático haciendo su función, Sí, que es justamente ser automático? sí, eso mismo. Y hasta o sea, y hasta en las situaciones hasta más cotidianas también, ¿viste? O sea, Sí, sí, yo me estoy refiriendo claro, puntualmente a... Porque en, ahí están los reflejos y eso ahí está el es ahí. trabajo, lo cual me da la pauta, y esto, de hecho, tuve una conversación con Pablo Mas, que es uno de los, Ajá. es uno Sí. de los portavoz de la búsqueda de la desconstrucción de la Mm, masculinidad, eh, o de la resignificación, mejor diría, ¿no? eso sí está bueno. Eh, es un trabajo de cada día. Sí, Me acuerdo que me dijo sí. eso. Eh, Sí, sin duda. Sí, día a día hay que ir explorando, ¿no? Esta situación, ¿no? O sea, pienso que perdón, quiero hacer un Sí, paréntesis sí, antes sí. de que desarrolles, pero digo, es un trabajo de cada día. No me refiero en términos de obligación, ¿no? Claro, O no, sea, no. ya sabemos que nadie está obligado, pero Claro, si encarás esta búsqueda no significa que tenés que hacerlo todos los claro, días, sino claro. que me refiero a que uno busca la inmediatez Sí, muchas veces, sobre todo en procesos que nos interpelan tan profundo como es claro, la resignificación de la masculinidad. claro. Y claro, es un trabajo de todos los días, se refiere a que podés ir haciendo un poquito cada día, ir Claro. puliendo, ir reconociendo, admitiendo, explorando, compartiendo, un poquito cada día. Es Sí, trabajando ahí y eso va sumando, ¿no? Va claro. haciendo el caminito. Sí, sí, y o sea, eso mismo hace o sea, una vez que empiece ese proceso, tiene que darse así para que después eso se vuelva cotidiano también, ¿no? Bien. En términos de entendimiento, así, ¿no? Ya en un momento se vuelve el piloto automático lo que Ujú. vos realmente sentís en un punto, ¿no? Sí, y lo que llevas a la práctica Y lo también. que llevas a la práctica, Porque, claro. o sea, vos podés repetir la misma acción todos los días y todos los días estar sintiéndote conflictuado de que yo la verdad no debería estar haciendo esto, me siento Claro, mal. Pero en esta rutina en la que entramos, es como que el piloto automático toma las riendas, siendo que es una acción que
rutinariamente la estamos haciendo. Claro. Y ya las hacemos. Es como, o sea, pensemos en ejemplos banales. No sé, abro la puerta y tiro la llave al mismo lugar de la Claro. misma mesa todos Sí, los sí, días. sí. Y llega un momento que no lo pensás, simplemente Sí. lo haces. Entonces, ese tipo de ejemplos sirve también para explicar cosas que hacemos en automático a nivel de sí, esto de la significación de la masculinidad, Claro. de las respuestas reactivas. Sí. Como que el cambio de paradigma sí es cierto que empieza en el interior y sobre todo en la percepción y en la autopercepción de las Claro. vivencias y las relaciones, pero si no es llevado a la práctica después, es como que a esos pequeños cambios diarios me refiero cuando digo es un trabajo de todos los días, porque Claro. hay que volver a poner ahí, a pulir esos engranajes, Sí. y que eso con el tiempo, con el paso del tiempo, el automático que generé sea en base a una decisión consciente que hice. Claro que sí, sí, de una. Eso es fundamental. La decisión consciente, ¿no? De la situación. Y una cosa que pensaba recién cuando estábamos hablando, mientras hemos estado hablando de todo esto, es que en un momento de preguntarme tanto esto así, tanto, tanto de cómo es, digamos, ¿entendés? ¿Cómo es la masculinidad? Porque no la siento como, no la siento como me la han mostrado. Ajá. Entonces, ¿cómo es? ¿No? Entonces, explorar cómo es y pensar lo blanco que está ese libro, ¿no? No, me encanta, me encanta. De esa nueva exploración. O sea, es bastante nuevo en términos de lo que es un cambio a nivel globo. Es bastante, bastante nuevo y se está gestando lindo, está gestando lindo. Bueno, en ese caso yo creo que hay muchas personas que vienen redactando palabras en ese Sí, libro en blanco y no lo digo como pauta de que los tengamos de referentes estructurales. sí, no, No es que esas palabras de sus libros nos van a dar pautas de cómo ver las cosas a nosotros, claro, pero sí puede ser un buen nido de preguntas. sí, sí. Sí, bueno, de hecho ahí creo que, o sea, tomar relación con personas que llevan un tiempo en la exploración, ¿no? Siempre va a ser fructífero. No, no va a ser fructífero, claro, como decís, el fanatismo de eso, que seguramente no. No, Pero, porque ninguno es fructífero, ningún fanatismo, ningún en mi fanatismo. opinión, es fructífero, pero sí puede ser, a mí por ejemplo, en el momento de la primera exploración de decir, me está haciendo ruidito esto, Ujú. y buscar y decir, y encima que buscas y como decíamos la otra vez, los filtritos ahí tienen que estar y empezar a encontrar a estas personas que ya llevan un tiempo en la exploración y en la resignificación esta, entonces ahí claro, ves cuestionamientos que se han hecho ellos, te los planteas, los, los vivencias a esos cuestionamientos y está bueno porque son preguntas que quizás están, pero no te animás a hacerte, pero cuando las ves ahí ya hechas, empezás como bueno, y esas despegan otras y otras. Ujú. Y así, y acá estamos, ¿eh? Y acá estamos hablando de esto. Claro. Bueno, manito, la verdad no sé cuánto tiempo Sí, estuvimos acá hablando, grabando. se hizo lindo el... O sea, lindo. hablando mucho porque estamos Claro, compartiendo y hablando y haciendo cosas desde antes de darle play a la claro. grabación. Pero puntualmente este episodio, bueno, se nos fue o no, no sé. Sí, En fin, sí, sí, sí. episodio número 3, Episodio número 3, ese buen gracias. podcast. Ese buen podcast está en todas las plataformas. Y che, agradecemos la pregunta. Muchísimas Y gracias por esa pregunta. inició Gran disparadora. ahí. Por Sí, más y diversas. sí, sí, me encantó. Desde más está decir que están invitados a realizarlo, Por si lo favor, desean. please. Y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias, gracias. Salute.